concreto de implementación es el 74LS193, en el cual lo que hace es tener 4 flip-flops de tipo T conectados en cascada. En este caso entonces, luego un master reset que actúa sobre las entradas asincrónicas de clear de todos los flip-flops, se arranca el conteo y la salida de un flip-flop actúa como clock de la subsiguiente, generando entonces la secuencia de conteo desde 0 hasta 15, de 0 hasta F más precisamente. Una de las condiciones que habíamos impuesto al comienzo del curso era de la modularidad, con lo cual está preparado, pensado como para que yo pueda armar un contador módulo un contador de 8 bits, es decir, módulo 256, conectando en cascada dos contadores módulo 16, y así también un contador de módulo 1024, que sea un contador de 12 bits, también conectando en cascada cada uno de ellos. Entonces esta es una solución bastante interesante, bastante fácil de implementar, y permite la modularidad, que tiene algunos inconvenientes. Imaginemos tener un cartel luminoso compuesto por un conjunto de, por ejemplo, 16 LEDs, y lo que queremos es armar una rueda en la cual haya un LED encendido y que vaya rotando ese LED encendido. ¿Para qué? Y bueno, por ejemplo, para usarlo como un concurso. En un momento dado alguien aprieta un botón y se apuestan a números de 0 a 15 o de 1 a 16, como se quiera. Entonces, en el momento que se corta la cuenta, queda el LED encendido en un valor. Así sería un conjunto de 16 LEDs excitados. ¿Por qué? Por un contador que va a contar desde 0 hasta 15, de 0 hasta F, y un decodificador que va a tener una de las salidas activas. Entonces, esto me va a permitir a mí generar un contador que sea de módulo el que se me ocurra, pero lo importante es que voy a tener una salida activa por vez, y va a ser en forma desplazante desde 0 hasta la última salida. Nos aparece un problema que ya habíamos visto nosotros cuando vimos unidades aritméticas y sumadores y todo eso, que era los tiempos de propagación. En este caso, los tiempos de propagación de los flip-flops. Los tiempos de propagación de los flip-flops hacen que nos aparezca, por ejemplo, esta demora aquí en el cambio. Estamos suponiendo que se trata de un contador que trabaja por flanco descendente. Entonces aquí se produce el flanco descendente, un cierto tiempo después se produce el cambio en Q0, ese tiempo es el tiempo de propagación del flip-flop, y así cuando se produce el cambio de Q0 debido al segundo flanco descendente, nos aparece el cambio de Q1 un cierto tiempo después. Pero acá hay un inconveniente adicional que es grave. Que me aparezca la activación del contador producto del primer pulso un cierto tiempo después no es grave. Se va a producir la continuidad del estado 00 un cierto tiempo. El problema es que cuando se produce el segundo flanco descendente, se va a producir el cambio en Q0 y el cambio en Q1, pero posterior. Entonces, veamos qué pasa con la salida. Si la salida es 00, pasará al 01, perfecto. Pero luego va a pasar, en lugar de pasar al 10, va a pasar por un pequeño lapso al 00. Así que contó 0, 1, 0, 2. Lo cual es evidentemente un disparate. Por ese motivo, lo que se hace es agregar un biestable de tipo D. Biestable de tipo D habilitado por una señal que se llamará Latch Enable, y lo que hace es que cuando se producen los cambios de salida se hayan ya estabilizado todas las salidas de los flip-flops Q0 a Q3. Entonces este Latch Enable será un cierto tiempo después de que aparezcan los pulsos a contar, es decir, un cierto tiempo posterior, para garantizar que se estabilizaron todos, y la salida de este conjunto, que serán estos Q0 a Q3 de la derecha, van a ser estables en todo momento y se va a evitar esas transiciones indeseadas.
Claro, es fácil implementar contadores módulo n. Es decir, módulo n quiere significar, hasta ahora, módulo 2 a la n. Es decir, módulo 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así sucesivamente. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, quiero hacer un contador decimal? Bueno, si quiero hacer un contador decimal, lo que tengo que hacer es bloquear la cuenta cuando me excedí de la máxima cuenta permitida. Es decir, un contador decimal tiene valores permitidos de 0 a 9. Entonces, cuando exceda el 0 a 9, cuando me aparezca 10, lo que tengo que hacer es garantizar que arrancamos desde 0 nuevamente. Para lo cual, en este caso, lo que haremos es que este detector de n igual a m, lo que me hace es resetear el contador. Entonces voy a contar de 0 a 9, cuando me aparezca el hexadecimal A, es decir, el equivalente a 10 en decimal, lo que hace es detectar que n es igual a m y con lo cual reseteo el contador. En el caso del contador decimal es fácil de implementar porque el caso 10 significa que el bit 3 y el bit 1 están en 1. Entonces este bit es de peso 8, este bit de peso 2. Si ambos están en 1, con esta compuerta AND genero el master reset. Entonces voy a contar los pulsos desde 0 hasta 9. Cuando me aparezca 10, lo reseteo y arranco la cuenta de 0 nuevamente. Una forma de implementarlo, cuando detecto n igual a m, porque no tiene que estar permanentemente reseteado, entonces disparar un mono estable que me produzca el master reset. El mono estable tiene fama de que uno lo utiliza cuando está desesperado. Eso significa cuando nada funcionaba e implemento un mono estable. Por lo tanto, el empleo de este mono estable es lo que en el barrio decíamos que es muy chancho. No es recomendable. Lo que es recomendable es utilizar el detector de n igual a m, como habíamos visto antes, que puede ser una simple compuerta AND en el caso de un contador módulo 10. Este n igual a m me genera un pulso que me setea este flip-flop, este biestable, perdón. Con el seteo de este biestable, la salida Q la ingreso como master reset de este contador binario y contamos bien. Cuando aparezca el próximo pulso a contar, es decir, el hecho de resetear significa que aquí tenemos todo 0, pero todavía tenemos seteado el flip-flop. Cuando aparezca el próximo pulso a contar, aparte de incrementar la cuenta aquí a la salida del contador binario, lo que va a hacer es resetear este flip-flop y entonces ya vamos a dejar de estar reseteados. Y ahí empezamos la cuenta normalmente hasta que se detecta que n es igual a m y así sucesivamente. Hay otra situación que es interesante para analizar. Contadores de módulo programable. Ya no me interesa un número fijo, 10 por ejemplo, sino que me interesa que sea un valor cualquiera, por ejemplo 13. Para lo cual voy a utilizar un comparador del tipo 74LC85 que habíamos visto cuando vimos MSI, y m, cuando m es igual a n en este comparador, se me genera la condición del master reset. Esta entrada m, que sería la de variable, la ajustable por el usuario, para ser un contador módulo 13, un contador módulo 11, un contador módulo 14. ¿Qué haría? Bueno, lo que hago es colocar acá llavecitas, o lo que se llaman jumpers, que son pequeños conectorcitos que me colocan cada uno de estos bits de entrada a 1 o a 0. Entonces, con esa condición, cuando n es igual a m, hago el master reset. Cuando reseteo ya deja de ser m igual a n, y con lo cual esta condición se desaparece, se elimina. Entonces aquí tengo un contador de módulo programable. Tenemos otra cosa interesante para analizar, que es los contadores asincrónicos con carga paralelo. ¿Qué significa carga paralelo? Es el valor inicial para contar. Entonces yo voy a hacer, después vamos a verlo más en detalle, pero quiero hacer un contador
módulo exceso 3. ¿Sí? Exceso 3 es un código decimal que arranca en 3 y llega hasta el equivalente binario de 12. Entonces de 3 a C, para hablar en términos hexadecimales. Entonces tengo que arrancar cargando 3, el valor inicial 3. Para lo cual, lo que hago es, primero master reset, reseteo todos los flip-flops, y luego habilito la señal de parallel load. Fíjense, reseteé y luego hago parallel load, lo cual estoy marcando que tengo dos etapas o dos pasos. Primero reset, después carga paralela. Entonces habilito la señal de parallel load y esta señal de parallel load me va a permitir que valores que yo coloque en D0, D1, D2 o D3 seteen estos flip-flops. Entonces esta es la entrada de fuerza, la entrada asincrónica. Entonces supongamos nosotros que D0 vale 0. Entonces cuando se produce parallel load en 1, D0 en 0. Aquí, fíjense en qué lugar estoy marcando. Aquí tendré un 0, aquí tendré un 1, con lo cual no hago preset. Es decir, que había estado reseteado, queda reseteado este flip-flop. Ahora, si D0 vale 1, parallel load 1, D0 en 1, aquí tengo un 1, aquí tengo un 0, con lo cual activo preset, que es activo bajo. Con lo cual Q va a valer 1. Entonces, generé esa condición inicial. Y esto es válido para los tres flip-flops. Ahora, para hacerlo más claro, en lugar de tener que hacer el master reset y luego el parallel load, aquí tengo una opción de master reset para poner todos los flip-flops en 0 y vamos a ver cómo funciona. Master y reset y parallel load van a ser señales mutuamente excluyentes. Y si master reset vale 1, parallel load tiene que valer 0. Y si parallel load vale 1, master reset tiene que valer 0. Entonces supongamos que master reset vale 1. Es decir, que quiero resetear todo el contador. Parallel load tendrá que valer 0. Entonces si parallel load vale 0, esta salida E1 vale 0. Es decir, la habilitación. Por lo tanto, al tener un 0, en este punto tendré un 0, en este punto tendré un 1, con lo cual no voy a estar preseteando el flip-flop. Master reset vale 1, con lo cual aquí tendremos un 1. Entonces aquí tenemos un 1. Al tener un 1 aquí, pero tener un 0 que me venía de esta parte del circuito, habíamos dicho que teníamos un 0 por el hecho de que parallel load está en 0. Al tener un 0 acá, tendré un 0 acá, con lo cual voy a estar haciendo un clear del... perdón, dije mal. Aquí voy a tener un 1, aquí voy a tener un 1. Al poner un 1 en la entrada de master reset, tendré un 1 aquí, un 0 aquí, con lo cual voy a estar haciendo un clear y voy a estar simultáneamente reseteando todos los flip-flops. De esta manera se cumple con el master reset. Voy a tener con el master reset clear en todos los flip-flops. Si master reset vale 0 y parallel load vale un 1, se va a producir la misma situación que vimos acá, con parallel load igual a un 1. Entonces si D0 vale 1, 1 y 1 me garantizo un 1 aquí, un 0 aquí, voy a estar preseteando el flip-flop. Si acá tengo un 0, voy a tener un 0 aquí, con lo cual voy a tener un 1 ahí, es decir que no voy a estar preseteando y me vale el clear. Nuevamente aquí tenemos dos pasos. El primero es tener el master reset y luego el parallel load, con lo cual es un paso, segundo paso. Veamos un ejemplo de esto en VHDL. Y acá nos aparece una situación bastante interesante para plantear, que es el decir que una de las funciones nuestras es diseñar una vez y facturar ese diseño muchas veces. Parece una verdad poco ingenieril, pero sí es ingenieril, porque una de las funciones
de la elección del trabajo como ingeniero, como técnico, es tener una fuente de ingresos. Entonces es muy lícito tratar de aprovechar el tiempo lo mejor posible. Pongamos un ejemplo para tratar de entender esta situación. Imaginemos que estoy haciendo un diseño con una microcomputadora. Ese diseño me requiere utilizar un teclado. Entonces, en el proyecto que estoy haciendo ahora en este momento me requiere un teclado telefónico de 4 filas y 3 columnas. Bien, hago el diseño, tengo un programa que me maneja un teclado de 4 filas, 3 columnas. Mañana me viene un proyecto distinto que requiero 4 filas, 4 columnas en el teclado, lo cual implica hacer un diseño totalmente nuevo. Me conviene entonces trabajar un poco más y hacer lo que voy a llamar un diseño genérico, es decir, un diseño de un programa que me maneje m filas por n columnas. Cuando me llega un proyecto en concreto, lo que voy a hacer es decir m vale 4, m vale 3, recompilo el programa y ya directamente me sale el programa para manejar un teclado de 4 filas, 3 columnas. Y si mañana me viene uno de 3 filas, 4 columnas, voy a decir M3, N4. Recompilo y ya lo tengo resuelto. Algo similar vamos a hacer en VHDL. Imaginemos un contador. Entonces yo tendría que hacer un proyecto para un contador de 4 bits, para otro contador de 6 bits, para otro contador de 8 bits. Entonces lo que voy a hacer es lo que llamaremos un diseño genérico. Nos aparecen varias novedades. La primera es, como voy a hablar con números, tendré que utilizar una nueva biblioteca de IEEE, que es la IEEE Numeric. Entonces yo digo, como siempre, contador, up, creciente, genérico, is. Y acá defino algo, que es el equivalente que decía antes de m igual a m y n. Digo, generic, que voy a definir una ancho, que es una entrada natural y que le asigno el valor 32. Entonces fíjense que estoy haciendo un contador de 32 bits. Mañana voy a hacer un contador de 64 bits y simplemente represento aquí 64, cambio por 64, llamo nuevamente al ISIM para compilar y le cambio el valor, edito, cambio el valor y nuevamente compilo y obtengo el valor, el VHDL correspondiente a un contador de 64 bits. ¿Qué más entradas tenemos? Reset, clock, load, data y Q. Q evidentemente es la salida del contador. Data, digo que es una entrada de Standard Logic, porque estamos hablando de un contador creciente pero con carga paralelo. Entonces data será la carga paralelo. Entonces digo que es un Standard Logic Vector de ancho menos 1, es decir, 32 menos 1, 31, down to 0. Podría haber hecho 0 to ancho menos 1. Pero en general es conveniente, digamos, no es una regla absoluta, pero es recomendable y es habitual que lo haga desde el valor máximo al valor mínimo. No tiene ninguna ventaja en cuanto al punto de vista de la compilación, sí lo que tiene ventajas de acuerdo a la lógica del proyecto. Y Q será la salida también igual, Standard Logic Vector desde ancho menos 1 down to 0. Veamos cómo es la arquitectura. La arquitectura es, arrancamos con un process. Recuerden ustedes que process implica que a partir de ahí hasta que se termine el process aquí abajo, todos estos renglones se tienen que interpretar en forma secuencial. No es concurrente como en todos los casos primeros que habíamos visto. Entonces, process ¿qué? Bueno, process cuando se produce algún cambio en reset o en clock. Esas son las variables a las cuales es sensible este proceso. Se llama justamente el concepto de sensibilidad. Begin, digo, si reset vale 1, luego digo que count vale 0. Bien, condición
número 1 para tener en cuenta. La primera, reset igual a 1. Caso contrario, else if, caso contrario, en el flanco creciente, rising edge, que este es un macro, que es equivalente a lo que habíamos visto nosotros de event, con el flanco creciente y que la señal valga 1, es decir, equivalente a flanco creciente, de clock. Luego, bien, si load está a 1, lo que hago es cargar en cuenta el valor data, que se supone que es el valor de precarga que me viene del exterior, produciendo, como estamos utilizando esta biblioteca numérica del IEEE, lo que hacemos es cargar count con este valor inicial, data. Si reset no está en 1 y load no está en 1, estamos contando naturalmente, con lo cual con el rising edge de la señal de clock, lo que hago es incrementar la cuenta. Termina el if primero, termina el otro if y termina el proceso. Acá termina este último if, aquí termina este otro if, el primero, y acá termina el proceso. Una vez que termino el proceso, lo que digo es que al valor Q le asigno el Standard Logic Vector de count. Entonces fíjense por qué es esto. Porque la salida, como dijimos nosotros en VHDL, no la puedo utilizar para operaciones intermedias. Q es la variable de salida, la definí como variable de salida, entonces no la puedo utilizar para cálculos intermedios. Con lo cual genero esta señal, que es la señal count, es equivalente al estado de nodos internos en un circuito de mallas. En un circuito eléctrico, yo tengo un conjunto de nodos que pongo algún tipo de indicador de que cuánto vale. Bueno, señal es un tiene un significado equivalente.